El orden no debería alterar el producto, ¿o sí? Gracias, presidente. La verdad que la pregunta que nos estamos haciendo desde que comenzó este debate es ¿cuál es la manzana podrida? Una pregunta que aparece cada vez que intentamos debatir este tema a partir de numerosos escándalos que tristemente han azorado y atravesado a la provincia de Córdoba en el último tiempo. Por momentos parece cuando dicen que los buenos son los de azul, que intentan esconder el árbol poniendo el foco en el bosque. Al revés, lo que buscan hacer es usar a los buenos policías para que se conviertan en un escudo frente a un entramado de corrupción que los asola, que los acosa y del que son cómplices. Son ustedes los que, con las conductas que vienen teniendo desde el gobierno que conducen hace más de 25 años, ponen en crisis a los policías de bien que se forman para hacer su trabajo. Las alocuciones que me precedieron fueron más que elocuentes. El legislador Agrelo narró con precisión, en palabras de un fiscal, en documentos judiciales, cómo nombraron a cargo de la máxima responsabilidad o como subjefe de la policía a Mercado a sabiendas de que ya estaba siendo investigado por la Comisión de Delitos. Quedó acreditada en una causa judicial cuya resolución se conoció apenas hace unos días atrás, pero donde las máximas autoridades, quienes estaban entonces a cargo del Ministerio de Justicia, sabían lo que estaba pasando y lo ascendieron de jefe de investigaciones criminales a subjefe de la policía. Es decir, no es que estas cosas los están tomando por sorpresa, sino que lo que están haciendo es usar la estructura de la policía para encubrir la corrupción de la que, si no es que son parte, no se explica por qué lo hacen. Si no es que ustedes tienen también algo que esconder y que lo que pagan con esas designaciones es el silencio de esas personas a las que les elevan el rango, no se explica por qué lo hacen. Lo que estamos viendo, la verdad que no exageramos, lo que estamos viendo es un proceso de putrefacción de toda la estructura del sistema penitenciario y de la policía. La respuesta a la pregunta de cuál es la manzana podrida es que no es la manzana, es el cajón. Lo que está podrido es la estructura que se sostiene por designaciones de a dedo que ustedes desde la política en la gestión que vienen llevando a cabo hace un cuarto de siglo están haciendo. Es que ustedes están pagando el silencio y la complicidad con ascensos, con designaciones, como quedó absolutamente claro recién. Miren, del caso que hoy de nuevo escandaliza a Córdoba, el que tiene que ver con el jefe de la policía caminera, también se puede verificar una situación parecida. Fíjense que en alguna de sus últimas declaraciones periodísticas, cuando le preguntaron al fiscal que estaba investigando, él dijo dos cosas. Dijo, se trata de una causa y de hechos que por lo que vienen investigando venían ocurriendo hace mucho tiempo. De nuevo, un entramado de asociación ilícita, de un conjunto de delitos donde no es cierto, como se dijo recién acá,
que delinquía o que eran actos privados. Se dijo recién en boca de una legisladora del oficialismo. Usaban información oficial, confidencial de la policía para extorsionar a ciudadanos y hacer negocios de quienes debían estar allí protegiendo, cobrando para hacer su tarea, cobrando para amedrentar y amenazar, utilizando los uniformes y usando información oficial. Dijo el fiscal que estaba investigando el caso. Lo intentó decir como, miren qué independientes que somos, pero fíjense lo que devela su declaración, que dijo, cuando lo ascendieron, hace apenas unos meses atrás, la causa ya estaba avanzando, ya estaban investigándolo. Entonces lo que él quiere mostrar como un acto de independencia, lo que revela también es la enorme impericia, cuanto menos, si no complicidad, del ministro, del gobernador Yarlora con nombre y apellido para que después no venga nadie a hacerse el pícaro a ver a quién nombramos, que de nuevo designan en los cargos a quienes quieren callar porque o son cómplices o son incapaces para la tarea que están llevando adelante. Están poniendo en la estructura del sistema de poder de Córdoba, de quienes nos tienen que cuidar, a personas que ya sabían que estaban siendo investigados, como quedó acreditado en el caso de Mercado y como probablemente va a quedar acreditado a partir de las mismas declaraciones del fiscal, que ya sabían que estaban involucrados en causas de asociación ilícita. Días atrás hicimos una conferencia y en mi bloque dimos cuenta de este gráfico. No soy muy amiga de hacer de nuestra tarea legislativa una puesta en escena, pero este gráfico es más que elocuente. Este gráfico es la plana de las personas que debían dirigir a las fuerzas de seguridad en Córdoba para proteger a los ciudadanos. Servicio penitenciario, su cúpula detenida, no acusada, no investigada, detenida en 2 tandas. Ya lo nombramos muchas veces acá, pero incluso tenían, y quedó acreditado en la investigación, un sistema de investigación paralelo para tratar de ver cuando alguien se les acercaba, de disimular y seguir haciendo durante 15 años del cuarto de siglo que ustedes están en el poder, Bouvier, 15 años negocios en las cárceles. Y esto tiene que ver también con lo que el legislador Nigro planteaba recién y que forma parte del conjunto de temas que metieron en tratamiento acá, que es la situación crítica que venimos denunciando hace mucho tiempo que ocurre en el sistema penitenciario de Córdoba. Lo dijimos muchas veces, es una bomba de tiempo. Córdoba ya sabe lo que es que le estalle el sistema carcelario en las manos. Tanto así que vinieron a pedir la emergencia. Hoy, mientras nosotros estábamos en esta sesión debatiendo, había 2 personas que estaban en Bauer, en el techo, amenazando con tirarse con unos cables alrededor de su cuello. Hoy, ahora. Esto está pasando en Córdoba y cuando nos preguntamos por qué estos casos terminan llegando a semejante nivel de putrefacción, es porque ustedes no se animan a dar los pasos necesarios para generar los mecanismos de control en esta trama de corrupción estructural que los alcanza y que si no hacen nada los convierte en cómplices sistemáticos de un proceso de corrupción que está llevándose puesta a Córdoba. Lo mismo pasó con la subjefatura de la policía, la estructura detenida, con la policía caminera, con bomberos, el caso de Foli. Siempre asociaciones ilícitas que los escándalos aparecen cuando ya se llevaron puesta gran parte del Código Penal. Coacción, defraudaciones, encubrimiento, cohecho, asociación ilícita, peculado. Una de las cosas que dijo el ministro de algunos de los proyectos que venimos pidiendo su
renuncia a su juicio político también, pero que obviamente tan solo será un fusible de este entramado de corrupción estructural. Una de las cosas que dijeron es que obviamente se trataba de algo que hacía en su vida privada. No quisieron decir no en el ámbito de su función. Ya dije por qué no. No es cierto, porque el fiscal está acreditando que las extorsiones que llevaban adelante la hacían utilizando información confidencial de la policía. Resulta claro que no es correcto lo que dice el ministro, pero además también porque había ahora y al momento de su designación un enriquecimiento y crecimiento patrimonial que esta persona, Maximiliano Ochoa Roldán, no podía explicar con su sueldo de policía. Y no obstante, lo designaron. Lo designan porque probablemente muchos de los que están involucrados en las decisiones que están tomando tienen también algo que esconder. Si no, no se explica que no puedan ni siquiera analizar las declaraciones juradas de las personas a las que van a designar en esos cargos. Ya no saber que están siendo investigadas en una causa acusándolos de jefe de asociación ilícita. Y como quedó demostrado en el otro caso, lo hicieron a sabiendas. Entonces lo que nosotros venimos acá a tratar de exponer es que el problema que tiene Córdoba no es un caso, no es una manzana, no son dos, no es una persona. Lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están gestando, lo que ustedes están permitiendo con su complicidad es una trama de corrupción estructural de lo que tienen que tomar las decisiones. Y entonces, la próxima vez que quieran escudarse en los de azul, acuérdense que son ustedes los que gobiernan, los que están produciendo un enorme deterioro en la confianza de la gente, que ya no sabe si la persona que lo detiene lo hace porque le va a cobrar una coima, porque está en connivencia con esa asociación ilícita que está cometiendo delitos y usando las fuerzas para delinquir, o si verdaderamente busca perseguir la inseguridad que los ciudadanos cada vez sienten que es peor en Córdoba. Y decía que todo tiene que ver con todo, porque cuando nosotros hace un tiempo atrás, y algunos de los pedidos de informe tienen que ver con eso, veníamos a exigirle a esta legislatura que apruebe el mecanismo de prevención de la tortura, y lo dijimos hasta el cansancio. En los pasillos se ponían nerviosos por cómo se iba a constituir ese organismo de monitoreo, de que si había representantes de la sociedad civil, ese borrador que empezó a gestarse en el Ejecutivo y que nunca llegó a esta legislatura, porque ni siquiera les da el coraje para eso, evitaba poner en el mecanismo la presencia de organizaciones de la sociedad civil, porque no querían que nadie, por fuera de lo que ustedes pueden controlar, ingrese al sistema penitenciario o a los lugares de encierro a controlar lo que ahí está pasando. Mañana va a venir de nuevo comisionado del Comité Nacional de Prevención de la Tortura a Córdoba a presentar el informe de la última visita que tuvieron en el año 2024. Van a volver a decirnos lo mismo, porque ya lo saben, porque lo recibimos en la comisión y no hicieron nada. Van a venir a decirnos que Córdoba tiene problemas estructurales con el manejo de sus fuerzas y que tiene medidas al alcance de la mano de esta legislatura para resolverlos. Van a venir a decir que tienen datos alarmantes, como 89 causas de tortura desde el año 2013 hasta la fecha, investigándose sí en la justicia, pero de las cuales solo un 16% tuvo respuesta. Todos los demás que involucran a muchos de los funcionarios que ustedes terminan ascendiendo, muchos también de los que fueron ministros de esos gobiernos, de sus gobiernos, se paralizan. Entonces, permítame, legisladora Rinaldi, tener alguna sospecha verdaderamente sobre hasta dónde el Poder Judicial se anima a avanzar cuando lo que toca son intereses de algunos de los actores que los involucran a ustedes. 94 muertes
en solo 3 años bajo custodia penitenciaria. Situaciones como el caso de Ezequiel Castro, que se cumplieron hace unos días 3 años de su asesinato, tortura seguida de muerte, investigada con avances en algunas de las imputaciones, y que cuando quisimos traer acá un homenaje a esta legislatura, en esta sesión, lo que ustedes decidieron hacer en labor parlamentaria es pasarlo para el tratamiento sobre tablas, porque no van a ni siquiera homenajear a esa familia a la que su hijo, que había salido a la calle a comprar Coca-Cola, la detuvo la policía de manera irregular, y que cuando la fiscal da la orden de liberación, su hijo había sido asesinado. Estas cosas se resuelven si tienen el coraje de crear los mecanismos institucionales para hacerlos. El mecanismo de prevención de la tortura, un organismo de monitoreo para ir a mirar lo que está pasando ahí, y que no tengan que 2 presos subirse al techo de Bower, colgarse un cable en el cuello y amenazar con saltar para que alguien diga, che, ¿qué pasa con la sobrepoblación, la falta de agua, las condiciones de hacinamiento? Para que no tenga que pasar que jóvenes que no tenían ningún conflicto con la ley terminen asesinados o cuadriplégicos o en situaciones críticas como el de Mariño también. Para que no pasen cosas como que un medio periodístico tenga que ir a la justicia a pedir información. Porque cuando nos enteramos de casos como estos, obviamente que todo tiene que ver con todo. Porque cuando ustedes desde esta legislatura ocultan información pública, decisiones que tienen que estar al alcance de los ciudadanos colgadas en la página web, lo que hacen es crear una cultura del oscurantismo, de la protección, del secretismo, del favor que se paga con favor. Entonces, esta trama de corrupción estructural los alcanza a ustedes también, legisladores del oficialismo, que se niegan a debatir estos temas, que tienen proyectos, que tienen estado parlamentario y que los están bloqueando en las comisiones. Cuando el legislador Gregorio Hernández Maqueda decía recién del fuero anticorrupción, el fuero de la impunidad, también daba cuenta de otra de las herramientas que ustedes tienen si quieren en serio desbaratar esta asociación ilícita, que ya no es una, sino que parece que es la que está gobernando en el panal. Si ustedes quieren que ese fuero de la impunidad deje de ser un reservorio para tratar de tapar lo que les está explotando por todos lados, porque cuando se pasan por completo los artículos del Código Penal, bueno, los fiscales algo tienen que hacer y les explotan los conflictos de esta magnitud escandalosa, que si no fuera por la pauta también escandalosa que paga su gobierno, probablemente estaríamos en boca de todo el país. Las cúpulas del sistema penitenciario, la cúpula de la policía, de la caminera, de bomberos, detenidas por asociaciones ilícitas designadas por su gobierno. Entonces, presidente, le invierto la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes con esto? Además de venir acá a intentar desviar el eje de la conversación, ¿qué van a hacer? Los 2 legisladores oficialistas que van a hablar al cierre de este debate, ¿qué van a proponerle a Córdoba? Han sido incapaces de resolver el problema de la inseguridad. Pregúntenle a los vecinos de toda la provincia si no. Han sido incapaces de resolver los problemas de corrupción estructural. Ya ni siquiera lo pueden tapar pidiéndole a la justicia o nombrando al que le deben un favor para que les devuelva ese favor. Ojalá que cuando abran los ojos los legisladores de los que yo sé que son honestos, que tienen vocación de defender Córdoba y su institucionalidad, no haya sido demasiado tarde y no se hayan llevado puesta a la provincia de Córdoba y a los derechos de todos los ciudadanos. Nada más, presidente. Gracias, legisladora Austin. Bueno, tiene el uso de la palabra y ya cerrando este debate.